Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa que busca popularizar la ciencia, explicar las teorías científicas y, ¿por qué no?, criticar a las pseudociencias. Les recuerdo que es un programa promovido por JB Peak Florida, que es una plataforma de fotos de vida silvestre, y también auspiciado por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. En este programa vamos a hablar de un tema que hemos venido tocando indirectamente, que es qué existe más allá del universo observable, de qué está compuesta la materia. Se ha descubierto lo que es la materia oscura, que parece que tiene una influencia gravitatoria con los demás objetos, pero no se sabe qué cosa es, ¿no? También vamos a hablar de energía oscura, que es la mayor cantidad de la energía del universo. Vamos a intentar responder a la pregunta por qué el universo se está acelerando, ¿no? ¿Qué es esto del gran atractor? ¿Por qué se acelera más por un lado que por el otro? ¿Qué podría estar pasando? Para eso tenemos a César Castromonte, que es un físico de partículas. Vamos a hablar todo sobre el asunto. Y también, ¿por qué no?, sobre neutrinos, porque es experto en el tema de los neutrinos. Y ahora, para comenzar, tenemos el lado B. ¿Por qué no? Uno a veces comienza escuchando el lado B en una cinta, ¿no? Tenemos a Luis Arbaiza para hablar sobre el tema de la infidelidad. ¿Es el hombre más infiel que la mujer? ¿No? ¿Qué está pasando a nivel genético o biológico? Buenas noches, Luis. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Víctor? Para empezar, no es el hombre más infiel que la mujer, biológicamente hablando. Según lo que se ha referenciado, la infidelidad está más o menos igual. La pregunta es si la especie humana es así polígama o monógama, si la monogamia es algo artificial o es natural para nosotros. La respuesta no es tan sencilla y vamos a empezar a responderla en estos 10 minutos. Bueno, para empezar hay que entender que estas diferencias entre hombre y mujer, a pesar de ser de la misma especie, son naturales. De hecho, ya Darwin habló en su segundo libro que la evolución de las hembras de una especie no es igual a la evolución de los machos de la misma especie. Por eso que el león tiene melena y la leona no tiene. Por eso el pavo real tiene una cola así extravagante y la hembra no. Porque, Perdón que te sí, interrumpa, ¿eso pasa en todas las especies o en la mayoría, que el macho es más extravagante, más no. excéntrico? No en todas las especies, pero sí No en la ocurre. especie humana. En las especies que tienen dimorfismo sexual, parece que el ambiente al que se adapta el macho es diferente al ambiente al que se adapta la hembra y por eso resultan distintos. La especie humana también tiene algunas diferencias. Creo que en un programa hablamos de algunas diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, algunas pequeñas diferencias, además de las obvias, ¿no?, anatómicas y hormonales. Pero ahorita vamos a hablar si hay diferencias en cuanto a la sexualidad y a la monogamia y a la poligamia. De enfrente voy a hablar que la infidelidad, aunque es un término cultural, se concibe distinto en varones que en mujeres. Como estábamos conversando hace un rato con unos amigos, y según se ha descubierto en la ciencia, para los hombres es más chocante y más difícil la infidelidad carnal, más inaceptable. Es la que se considera infidelidad. Ya que la mujer tenga a su mejor amigo y que pues, ya eso no importa. Pero para las mujeres pareciera que la infidelidad emocional, o sea, de pareja, es la más Mm. dramática, la más imperdonable, y la otra es más perdonable. Entonces eso, según el neodarwinismo, tiene sentido, porque digamos Mm. que hay una lógica natural de pasar los genes a la siguiente generación, efectivamente, y para los hombres es la poligamia el vehículo que lo lleva a pasar más genes a la siguiente generación. Es lógico que con el tiempo haya más de eso. Ujú. Y en el momento de tener cuidado a la cría, es mejor que cuides a tu cría y no a la de algún otro. Entonces, por eso para el macho es tan crucial que la infidelidad no sea carnal. Por eso tiene que haber celos, porque si Así es, no, así es. acabas criando, invirtiendo Toda tu tiempo energía, en un crío que no estudio, ¿no? claro, todo eso desde un punto de vista genético, no moral. Pero sí hay estudios sobre el asunto de la infidelidad, y sí es cierto lo que comentas, ¿no? Que las mujeres se incomodan con la infidelidad emocional, ¿no? Claro, porque No necesariamente carnal. En cambio, el hombre sí es importante que no sea infidelidad carnal. claro, el temor parece que es que lo que la mujer busca en la pareja es el apoyo para el desarrollo de la cría, que es tan vulnerable en la especie humana. Entonces,
Ya bueno, si se tira una canita al aire, ¿qué importa? La cosa es que no deje el núcleo familiar o el núcleo de cría, y ya eso no importa. Eso no significa de que las mujeres sean fieles, porque se ha comprobado de que a pesar de que hay un gran interés en conservar a la pareja y mantenerla a su lado y, y perdonar esas infidelidades y todo lo demás, sí ocurre la infidelidad, digamos, en el sentido de que como para la hembra en general y para la mujer humana en particular, la inversión de energía y de recursos para sacar a las crías es enorme. Incluso, y si estamos hablando del comienzo de nuestra especie, era incluso peligroso. O sea, las mujeres se podían morir dando a luz, y más en situaciones con pocos recursos. Entonces, era crucial que los mejores genes fueran los que llevaran, se invirtiera en ellos. Entonces, mucho pasa en muchas especies, poquísimas, que son monógamas o aparentemente monógamas, que por ejemplo en los cisnes, que forman parejas, viven toda su vida juntos, pero algunos de los huevos no son del macho. Y así pasa con todas las especies, poquísimas que hay, conocidas como monógamas. Y algunos de las crías no son del macho, parece como que si la hembra ve la oportunidad de los mejores genes y mientras el pingüino, digamos, macho está ahí cazando en el mar, ahí trayendo los pescados para alimentar, saca la vuelta y pasa sus genes a la siguiente generación. Bueno, y aumenta la diversidad genética de su descendencia y probablemente, hembra, claro, de la hembra, ¿no? Sí. Y el otro macho acabaría cuidando a un crío que no es suyo, ¿no? Entonces, claro, tiene sentido que la hembra busque más que nada un afianzamiento emocional para que haya un compromiso con la crianza de sus críos, sean suyos, sean del macho o no. Sí. Y el macho sí, no, lo que le interesa es, claro, como va a estar tiempo fuera, cazando, qué sé yo, por ahí que no hay un vínculo emocional, pero no quiere criar a hijos de otro macho, ¿no? Voy a contar una anécdota también muy graciosa de los salmones. Todos sabemos, bueno, que los salmones, macho y hembra remontan los ríos, o sea, salen del mar, se meten al río, suben en una sufrida travesía hasta llegar a donde nacieron, para ahí poner sus huevos y el macho suelta el esperma, fertilizar y morir agotados de tanto esfuerzo. Pero hay algunos machos que nunca se dejaron el río y que se quedan pequeñitos porque casi no hay nada que comer en esos ríos así helados y pobres. Sin embargo, se quedan chiquitos y cuando están ahí en plena relación sexual, sexo intercourse, el salmón con la salmona, se mete, suelta su esperma y deja también sus genes en la siguiente generación sin comerse todo el problemón de ir al mar y volver y luchar por una hembra. O sea, es una especie de buitre del amor del mundo natural. Me parece genial, ¿no? Uno tiene que aprovechar cualquier oportunidad para pasar sus genes, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a dar algunos argumentos, el tiempo se pasó rápido. Unos argumentos a favor y unos en contra de la infidelidad humana. A favor, más o menos lo que hemos hablado, y algo que hablamos la semana pasada era sobre el imprinting. Hay una característica bioquímica en las especies polígamas, que es el imprinting. Bueno, el ser humano tiene esa característica bioquímica. Entonces de ahí podríamos decir, ya, el ser humano es polígamo y ya no hay nada más que hablar. Otra cosa es, por ejemplo, la forma del pene. Eso me lo contó un amigo ahí secular. Y después, revisando la literatura científica, vi que era cierto. El pene tiene forma apropiada para sacar el semen que ya haya estado antes. O sea, se asume entonces que la naturaleza de la hembra era polígama. Claro, es básicamente la forma del glande y es esa ranura que tiene alrededor que retira el semen del anterior, ¿no? Sí. Y eso es conveniente para poder inseminizar únicamente con tu semen. Así es, sacar lo que ha habido antes. Ahora, a favor de la monogamia humana hay tres argumentos. Uno es que cuando se forma la pareja humana, el hombre comienza a bajar su testosterona, o sea, se comienza a feminizar, hormonalmente hablando. Entonces, incluso físicamente cambia, eso se puede notar. Y pierde la libido. En cambio, la hembra aumenta su libido. Pareciera como que eso, como para que se unir a más la pareja y que se pueda sacar adelante la cría. Otra es, hay toda una bioquímica del amor, pero vamos a hablar de la última etapa, que es la cuarta etapa del amor, en que aparecen las endorfinas que unen realmente a la pareja. Se siente incluso una sensación de esto que tienen los drogadictos cuando no tienen su droga, cuando se separan. De síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia. ¿Cuál es la química del amor? Entonces, ¿cuál es el cóctel? ¿No? Oxitocina, dopamina, un programa serotonina. Aparte para eso. Y el tercer argumento es que el 99% de las etnias humanas, o sea, estamos hablando de África, Asia, China, por todo el mundo,
son monógamas. Entonces, qué raro que una especie que parece que tiene unos orígenes y unos argumentos bioquímicos de poligamia sean todos monógamos. Yo creo que tiene que ver con que en el Paleolítico, cuando no había agricultura, éramos polígamos y la lógica natural actuaba ahí. Pero cuando aparece el mundo agrario y todas las sociedades humanas, tribus africanas, tribus asiáticas, esquimales, y todas estas indios americanos, tribus europeas antiguas, todas descubren la agricultura y ahí es necesaria las relaciones monógamas. Me pareciera como si hubiera habido una pequeña microevolución a favor de la monogamia en los últimos miles de años, que se interrumpe con la revolución industrial, que otra vez vuelve como a cero, y entonces como que regresamos un poco a la poligamia, que es más o menos el estado actual de las relaciones humanas. Es interesante, no sé si conoces a Robert Sapolsky, que es este biólogo de Stanford. Me acuerdo que me vi su curso en línea, y él consideraba que habían dos tipos de especies, ¿no? Las especies que seleccionaban sexualmente por una pareja por sus genes, porque sea el macho alfa, por ejemplo, que son especies de competencia, ¿no? Donde hay poligamia. Y las especies monogámicas, donde seleccionas un comportamiento, de selecciones que te traigan comida o que hagan un buen nido, ¿no? Entonces estás seleccionando a un criador, a un padre, ¿no? Entonces hay dos tipos de selección. Y él decía que en la especie humana tenemos la capacidad de poder hacer ambas, ¿no? Están las chicas que van a una discoteca y se van a enamorar del macho alfa, pero saben que no le va a ser fiel, y van a apostar por esos genes, por esa fisonomía, ¿no? Y otras que dicen, no, no me importa que sea el más guapo del barrio, pero va a ser un buen padre, va a estar ahí para mí, va a ser fiel, va a trabajar para mis hijos, etcétera, ¿no? Y seleccionan más que nada una conducta, ¿no? Ojo que esa es la elección de las parejas, no necesariamente del padre de los hijos. Y quisiera cerrar con esta idea de la fidelidad artificial. O sea, ahora que quiero volver a los ratones y acabo con eso. Parece que hay seres humanos que están predispuestos genéticamente con algunas variedades genéticas a la poligamia y otros a la monogamia, así como estas cepas de ratones. Y artificialmente, a través de inyecciones, bueno, en el mismo cerebro, se ha hecho en ratones, no en humanos, se puede convertir ratones monógamos en polígamos y ratones polígamos en monógamos. Así que quizás sea la gran solución para nuestros problemas humanos. ¿Y que inyectas más testosterona? No, sino que son unas hormonas particulares. Pero ya hablaremos de eso en el futuro. Qué interesante. Sí, pues el tema de la poligamia y la monogamia. Sapolsky comentó también que normalmente dentro de las sociedades, los individuos, digamos, promedio, de clase media o el pueblo en general tiende a apuntar a la monogamia. En cambio, los individuos que tienen posiciones de poder, no sea político o económico, suelen ser polígamos, ¿no? Entonces es raro que un rey o que un jefe de Estado sea monógamo, ¿no? Por una cuestión estadística o de oportunidad, tal vez, no lo sé. Pero bueno, estuvimos acá con Luis Arbaiza en el lado B, y ahora pasamos a un breve corte antes de la entrevista central sobre qué existe más allá del universo observable. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta acá en la manzana escéptica. Ya tenemos al invitado en cabina. Vamos a hablar sobre la materia oscura, sobre la energía oscura, sobre lo que hay más allá del universo observable, sobre el gran atractor, sobre la expansión del universo y también inclusive de los neutrinos y de cómo detectarlos. El asunto es poder responder a todas estas interrogantes que han aparecido en la física moderna que no se sabía que existían antes del descubrimiento de estas cuestiones. Para eso tenemos como invitado especial a César Castromonte, que es físico de partículas, que es bachiller graduado en física por la Universidad Nacional de Ingeniería. Obtuvo los grados de magíster y de doctor en física por el Centro Brasilero de Pesquisas Físicas, analizando los datos tomados del experimento de Fermilab en Chicago. Realizó postdoctorados en el Centro Brasilero de Pesquisas Físicas Brasil, en la Universidad de Rochester en Nueva York y en la Universidad Federal de Goiás, Brasil, actuando en los experimentos de neutrinos del Fermilab.
Experimenta en el área de física de partículas de altas energías, con énfasis en el estudio de física de hadrones conteniendo quarks-Sharman. Ya nos explicará el tema de los quarks. Física de neutrinos y rayos cósmicos, utilizando diversas técnicas de análisis de datos y de simulaciones por computadora. Todo esto bastante complejo. Buenas noches, César. Bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Qué bien. Oye, no sé si podemos comenzar por esta pregunta. ¿Qué existe más allá del universo observable? O sea, ¿qué existe allá afuera que sabemos que existe, pero que aún no se ha observado directamente? Bueno, nuevamente buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, a la fecha conocemos algo, digamos, estamos comenzando a hurgar, ¿no? Esta nueva ventana, estos nuevos territorios, como es la materia oscura, la energía oscura, porque todo esto lo que nosotros observamos, según el modelo cosmológico actual, representa aproximadamente el 5% de todo nuestro universo. O sea, hay un 95% de nuestro universo ahí que ignoramos. Aproximadamente 70% de eso es algo que llamamos energía oscura y otro 25% materia oscura. ¿Qué son o qué es energía oscura y qué es materia oscura? Es algo que a la fecha aún no podemos responder propiamente dicho. Es algo que los físicos en diferentes lugares del planeta, tanto del lado teórico como experimental, estamos tratando de entender. Entonces es un esfuerzo común. Yendo más así, ya en concreto. ¿Qué se sabe del asunto? ¿Qué se sabe sobre el asunto? ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de materia? Entre la regular o no sé cómo se llama. La regular es la que observamos acá, que interactúa gravitacionalmente, podemos observarla, ¿no? A través de la interacción electromagnética, a través de la luz. Esta otra materia oscura, por ejemplo, es invisible a nosotros. No la observamos. Pero ¿cómo sabemos que hay esa materia oscura? A través de observaciones indirectas. Sabemos que tiene masa, tiene que tener masa, porque lo que observamos nosotros es un efecto gravitacional a gran escala. ¿Qué sucede? Por ejemplo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene una forma espiral, por decirlo así. Tiene una forma espiral que está girando. Creo que todos hemos visto el agua cuando empieza, o el regador, ¿cierto? El regador que hace espiral. ¿Qué es lo que sucede conforme va girando? Los extremos de ese chorro se abren, ¿correcto? Lo mismo debería estar sucediendo con nuestra galaxia. Los extremos de la espiral ya deberían haberse abierto hace muchísimo tiempo. Han pasado 14 billones de años aproximadamente desde que creemos que sucedió el punto inicial, el Big Bang. En esos 14 billones de años ya debió haberse, ¿no? Es más, ya debió haber sucedido eso. La galaxia como la conocemos actualmente no debería ser y nosotros no deberíamos estar acá. Y sin embargo, la galaxia mantiene su forma y nosotros estamos aquí. Entonces, ahí tenemos una de las tantas pruebas indirectas. Mencionaste la cuestión del gran atractor. Ya, pero entonces es cierto, como decía Darth Vader, que la energía oscura une al universo y a las cosas, y evita que todo colapse. Evita que todo colapse. Exactamente, si lo ponemos en ese contexto, sí. Si no hubiese energía oscura, nosotros simplemente no estaríamos acá. La vida no hubiera podido desarrollarse de la forma como la conocemos. Simplemente no estaríamos acá. Mencionaste la cuestión del gran atractor, ¿no? Esa es una cuestión observacional que realmente fue sorprendente, ¿no? Nosotros, tanto la Vía Láctea como Andrómeda, que está a 2.2 millones de años luz, digamos, son las superestructuras de un grupo que llamamos, ¿no? Un clúster de galaxias que llamamos grupo local, que son esas dos más otras 30. Lo que se observa es que Andrómeda y la Vía Láctea se están aproximando a una velocidad más o menos de 320.000 kilómetros por hora. El detalle está que si consideramos las masas de ambos, no sería suficiente para observar la velocidad con la cual ellas se están acercando. Tiene que haber algo más. Si hacemos los cálculos, indicaría que es un objeto, es algo muy masivo que no conseguimos ver y que debería tener una masa de más o menos 10 vías lácteas. ¿Y dónde podría estar este objeto? ¿Está en el centro? ¿Está en los bordes? Está fuera de nuestra galaxia. Está más o menos, calculamos, unos 250 millones
de años luz, si no estoy engañado. ¿Eso es fuera del grupo local? Fuera del grupo, Ya, no, no es solamente fuera del grupo local, porque el grupo local, a su vez, está siendo llevado hacia el centro del supercluster al cual pertenecemos, que es Virgo, claro, y a su vez todo esto está yendo hacia el gran atractor, ya. que no sabemos qué. O sea, es un tipo de materia oscura. Yo estaría especulando al decir, ¿es el mismo tipo de materia oscura que permea todo lo demás? No lo sé. Por eso hay muchos no lo sé ahí. Ya, entonces hay una especie de aspiradora cósmica. Hay una especie de aspiración y está direccionado, pero lo que te estoy hablando es mucho más general, ¿no? La materia oscura, como lo entendemos, no es simplemente, no está localizado, sino permea todo, está en todas partes. ¿Podría ser esto, podría acabar en un agujero negro o en una especie de agujero de gusano y la materia podría salir en un agujero blanco en otra parte, en otro universo? Si yo te digo sí, es especulación completa. ¿Por qué? Claro. Porque la teoría, lo que describiste, lo que mencionaste, está basada en una teoría que es la teoría de la relatividad general de Einstein, la cual describe la gravedad que nosotros observamos con objetos que nosotros conocemos, materia, tal cual. A ver, te voy a plantear una idea que a veces tengo, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas? Porque es el momento de poner la prueba, ¿no? Y es en base a las charlas de Susskind, que me interesa bastante, porque él habla bastante de agujeros de gusano, agujeros negros, agujeros blancos, ¿no? Entonces, plantea la posibilidad que el Big Bang sea un agujero blanco, ¿no? Y que al otro lado haya habido un agujero negro. O sea, la energía tiene que haber sido succionada, o sea, no va a aparecer de la nada, tiene que haber venido a otra parte y pasó por ese proceso, ¿no? Y ahora hay una especie de expansión, por ahí que el gran atractor es una aspiradora y puede todo pasar por un tubo y aparecer. Entonces, ¿puede ser que los universos se reciclen de esa manera? Es una posibilidad. O sea, matemáticamente podemos encontrar esa posibilidad. Matemáticamente podemos hacer un montón de cosas. ¿O existe un solo universo y no hay nada? Mira, hay la posibilidad, vas a encontrar pues cuestiones de multiverso, vas a encontrar de universos holográficos que nosotros somos, ¿no? Como si el principio holográfico. El principio holográfico, por ejemplo. O sea, son muchas ideas. Están dando vueltas por ahí ya hace buen tiempo. El problema se va a resolver de forma simple. Necesitamos datos. Sin datos, todos esos simplemente son ideas bonitas. Entonces tú eres un fiel físico experimental. Soy experimental, piensas, entonces... Claro, o sea, no, tiene que haber, dejo volar la imaginación porque, claro, tenemos que probarla diferente. O sea, yo no estoy diciendo que no exploremos o que llevemos nuestras ideas, por más, entre comillas, absurdas que sean. Ejemplo de idea absurda es la misma teoría de la relatividad especial de Einstein. Claro, fue absurda en su momento. ¿Cómo a alguien se le ocurre contradecir a Newton? Por favor. Claro. Nadie. Pero tuvo datos experimentales después, ¿no? Pero fueron mucho después. Sí, mucho después. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo obtener datos experimentales de otro universo, ¿no? O de las supercuerdas. Lo que pasa es que están a escalas, o sea, nuestra tecnología aún está muy lejos de siquiera tener la posibilidad de poder probar cualquiera de esas, digamos, de esos modelos, ¿no? Entonces, la materia oscura, para regresar al tema central, se sabe que existe por la influencia gravitatoria, pero nada más. Nada más. Se asume que tiene masa. Asumimos que está compuesta de unas partículas que son invisibles, que nos están atravesando en este momento, que las llaman WIMP, que viene de Weak Interacting Mass Particle, una partícula que interactúa débilmente, o sea, a escalas subatómicas, tal vez podrían interactuar con la materia común de forma muy, muy débil, pero aún no tenemos datos sobre el asunto. ¿Y qué cosa es la antimateria, entonces? La antimateria vendría a ser, definimos esto materia, ¿no? Claro, porque una cosa es la materia oscura, otra cosa es la antimateria. Completamente diferente, completamente. La antimateria es algo que vemos y encontramos acá, así, o sea, observamos. No es un misterio. No es un misterio, no es un misterio. Sale de una idea, de una teoría, digamos, de la prueba de Dirac, que él, si no me equivoco, fue en 1928, que combina mecánica cuántica con relatividad y encuentra una solución para la energía de una partícula, el electrón, solo que encuentra dos soluciones, una positiva y una negativa. Y lo que él hace es interpretar la energía negativa, esa solución negativa, como siendo una otra partícula, pero con unas propiedades particulares, opuestas, exactamente. O sea, tiene algunas propiedades diferentes. Por ejemplo, el electrón, que tiene carga negativa, su antipartícula sería una partícula muy similar, con la misma masa,
pero con carga positiva. Interesante. Entonces podría existir el cerebro positrónico de Data Por de ejemplo, Star Trek, ¿no? claro, por Porque ejemplo. ¿Sí? el positrón debería funcionar exactamente igual a un electrón, Vas pero a con encontrar carga la cuestión de positiva. antimateria en Star Trek, por ejemplo, los motores Warp, Claro. justamente es la interacción materia-antimateria, ¿no? Claro, porque es la sustancia más explosiva del universo, la antimateria, ¿no? Un gramo un gramo, ¿no? De antimateria, Ujú. ¿no? Que interactúe con un gramo de materia, pues básicamente es una reacción nuclear, una bomba nuclear. Pero ojo, nosotros acá en laboratorio, digo, acá en la Tierra, hemos producido cantidades ínfimas. O sea, sí conseguimos producir antimateria, pero bajísimo. O sea, por ejemplo, Fermilab, un laboratorio en Chicago, que tiene unos aceleradores grandes, ha producido 15 nanogramos, sino que 15, o sea, es mínimo. Ya. El CERN también está del orden de 1 nanogramo. O sea, con eso no calentamos pues ni un café. O sea, no conseguimos Claro. hacer hervir agua para un café. Es poquísimo. ¿me Nos entiendes? falta mucho No, para llegar a nos un falta un montón. reactor nuclear o a un reactor Pero Warp. hay gente que está comenzando a pensar en la idea, o sea, no Mm. es que estemos tan, o sea, sí, ya hay gente que está comenzando a pensar en la idea en hacer motores de ese tipo y tal, Claro. ya, o sea, de forma real, ¿no? O sea, Y no tiene los problemas de generar residuos como la energía nuclear, ¿no? Bueno, otro tema que no quería, o sea, quería distinguir un poco es la energía oscura. Ya hemos hablado sobre la materia oscura. ¿Qué es la energía oscura? bueno, la energía oscura, Primero, ¿qué es la energía en general? Porque hay mucha gente que no... esa discusión, no, La capacidad de generar trabajo... generar capacidad, sí, pero eso, yo digo, es la capacidad de generar trabajo, eso es lo que está en los libros, ya, pero Ya. ¿qué significa eso? Bueno, O sea, sí, la energía realmente es todo. es La todo. materia es un tipo de energía comprimida. Es que lo que pasa es que hacemos la distinción energía, podemos decir, ¿no? Hay una equivalencia entre masa y energía, hay una transformación constante entre ellos, sí, pero, digamos, diferenciamos Ya, energía de normalmente, materia, ¿ok? ya. Propiamente dicho, el concepto de energía, definir propiamente el concepto de energía no es tan simple, Ya. pero digamos que lo entendemos. Ya. Digamos, es algo que nos permite realizar un trabajo, como dijiste tú, ¿no? Ok. Lo que tenemos Entonces, acá... la energía oscura es hacer un trabajo... La energía oscura, prender la luz. ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo de la energía oscura? ¿O de dónde viene? Bueno, partiendo así rápidamente, ¿de dónde o cómo sale la historia? Y la voy a conectar. En los 1900, ¿no? Los científicos creían que el universo era estático. Tiempo después aparece un señor en la oficina de patentes en Zúrich, ¿no? Un tal Albert Einstein, que desarrolla justamente una teoría donde él observa que el universo no puede ser estático, tiene que ser dinámico, o contrayéndose o expandiéndose. Él coloca una constante, ¿no? Para compensar la cuestión gravitacional. Poco tiempo después aparece Hubble, 1929, observando que el universo se está expandiendo. Claro. Hasta ahí perfecto. ¿Qué es lo que dice Einstein? Bueno, ha sido, y lo dice tal cual, la mayor burrada que he cometido. Quita la constante cosmológica, como la llama. El detalle está que el 89 está haciendo estudio de supernovas, ¿no? Midiendo la luminosidad esperada y observada, los datos no coinciden. O sea, el modelo no ajusta y continuando en los estudios se encuentra que el universo no solo está expandiéndose, sino que esa expansión se está acelerando. Ahora, El gran desgarramiento, le llaman. hay dos, o sea, ahora intentemos explicar eso. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, algo está causando que el universo primero se esté expandiendo y esa expansión se está acelerando. Hay dos modelos o dos teorías, digamos, que son las fuertes. Una de ellas es justamente de la constante cosmológica. Esa constante cosmológica está asociada con la energía del vacío del espacio. Hablamos de vacío, pero en realidad no es vacío. A nivel cuántico es básicamente como si fuera, ¿qué te digo? Un calderón hirviendo que están fluyendo pares de partículas, partículas y antipartículas, materia y antimateria que están siendo creadas y aniquiladas todo el tiempo. También podría estar generando esta energía que está causando, ¿no? que se esté acelerando, digamos, que se esté acelerando, pero es uniforme, comenzó desde, básicamente, en algún punto hace 5 o 6 billones de años, o sea, superó la atracción gravitacional de la materia común y a la fecha lo está acelerando, ¿ok? Eso es lo que creemos, digamos, por lo menos lo que el modelo indica. Y
pero tiene un pequeño problema. O sea, hay datos experimentales que indicarían que tal vez es por ahí el camino, pero tiene un pequeño gran problema. El pequeño gran problema es que cuando hacemos un cálculo simple de mecánica cuántica para calcular, ¿no?, la cantidad de materia oscura, con la cantidad observada, digamos, que nosotros creemos que tenemos de materia oscura, de energía oscura, hay una diferencia del orden de 10 a la 120. O sea, el modelo predice 10 a la 120 veces más energía oscura. 10 a la 120. 10 a la 3 es 1000. 10 a la 9, ¿no?, 1 giga. Esto es 10 a la 120. Prácticamente toda la expansión se debe... No, es considerado la peor predicción teórica de la física. Es horrible. Ay, claro, algo malo tiene que haber. No es malo, es horrible. Ok. El otro modelo. Tenemos el segundo modelo. El segundo modelo es que probablemente la constante sea 0. Lo que hemos medido es que sea pequeñísima, creemos que es pequeñísima. La otra es que la constante sea 0 y que al final de cuentas esa energía es simplemente el producto de un otro campo, un campo que llamamos la quinta esencia, una fuerza, no sabemos. El quinto elemento. Sea. Puede ser el amor. Sea. El amor está desgarrando el universo. Sí, está rasgando y tiene ese problema. Porque eso también tiene varios subconjuntos de otros modelos. Uno de ellos es el llamado modelo de energía oscura fantasma. Es el más extremo y probablemente el que más se ha escuchado, que justamente dice, o sea, no solamente predice la aceleración de la expansión del universo, sino que esa aceleración se incrementa con el tiempo y llega a un punto en que esa aceleración es tan grande que puede rasgar o va a rasgar galaxias, átomos, el propio tejido del espacio-tiempo. Y se acabó. ¿Cuál es el futuro entonces? ¿Es un futuro no prometedor? Pero falta mucho, ¿no? Sea como fuere, la energía oscura va al final de cuentas determinar el destino del universo. De una forma o de otra. Pero eso es lo que va a determinar el destino de todo el universo. No estoy hablando de la Tierra, no estoy hablando de la Vía Láctea, estoy hablando de todo el universo. O sea, si queremos saber el futuro del universo, si queremos saber nuestro futuro, tenemos que entender lo que es la energía oscura. Tenemos que entender lo que es la energía oscura. Y bueno, de paso la materia oscura también, para poder viajar a través del universo, tal vez se encuentren respuestas para producir más antimateria. Tal vez, o sea, lo que pasa, tal vez necesitamos, sí, tal vez podamos encontrar o desarrollar, tal vez necesitamos, sí, desarrollar nueva física más allá de lo que ya conocemos, ¿no? Porque estamos encontrando cosas, pero aún nos falta, ¿no? Tenemos muchos vacíos, pero para eso estamos, ¿no? O sea, está lo divertido. César, es interesante todo esto acá, pero no sé si podemos, ya se nos acaba el tiempo, si nos puedes contar un poco tu investigación con neutrinos, tal vez explicándonos el tema. Yo sé que es un tema muy amplio, ¿no? Es muy amplio, a ver, rápidamente. Neutrino es otra de las partículas, digamos, está desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde el Big Bang propiamente dicho. Es la partícula masiva más abundante del universo, pero al mismo tiempo es la partícula que menos entendemos. Hasta hace un par de décadas era una partícula, vamos a decir, medio aburrida, que consideramos que no tenía masa. Estaba ahí, no sabíamos por qué, pero estaba ahí, dentro del modelo estándar de partículas. Pero en el 89 se observa experimentalmente que tiene un efecto, y ese efecto solo sería posible si el neutrino tiene masa. Son 3 tipos de neutrinos que nosotros conocemos, que llamamos neutrinos activos. Y, como dije, tienen unas propiedades muy peculiares que salen del sentido, digamos, del buen sentido. Cuando hablamos a nivel cuántico no existe tal cosa, ¿no? Buen sentido. El sentido común. El sentido común a nivel cuántico no, eso no existe. La cuántica es Alicia en el país es el país de Alicia. En fin. Entonces, nosotros, yo y con un colega y otros colegas de la Católica y próximamente de San Marcos y Conida, estamos entrando, queremos participar de un mega experimento que se llama DUN, que es Deep Underground Neutrino Experiment, que es justamente, el objetivo principal es estudiar estos neutrinos, entender cómo funcionan y medir los parámetros, unos parámetros físicos, y uno de ellos en particular que nos está fastidiando desde hace mucho, que está ligado con la asimetría materia-antimateria que observamos acá. Porque nosotros lo que observamos acá hasta la fecha es solo lo que llamamos materia, no antimateria. Pero ojo, si nosotros recordamos, decimos, el Big Bang comenzó, explota, cantidades iguales de materia y antimateria fueron creadas. Y conforme se fue enfriando,
esas deberían haberse aniquilado. ¿Qué es lo que deberíamos tener a la fecha? Deberíamos tener un universo luminoso pero vacío, solo energía, pero estamos acá. O sea, en algún momento la materia y la antimateria se comportaron de forma diferente, tanto que una de ellas, ¿no? Digamos, dominó todo esto. Había una pequeña diferencia, ¿no? En algún momento. Había un poquito más de materia, hay tal un- vez. Y los neutrinos, ya se está estudiando, digamos, se está tratando de entender esta diferencia, esta asimetría entre materia y antimateria en diferentes niveles, digamos, quarks, bariónicos y tal. Claro, pero ¿por qué se tendría que dar esta simetría? Lo lógico es que haya simetría. Pero lo que pasa es que justamente conforme el universo se fue enfriando, se rompieron esas simetrías perfectas. Claro. Y suena hasta medio irónico, pero nosotros somos producto de esa asimetría. De sí, somos eso. Sería un tema muy interesante tocar el tema de la simetría en física, ¿no? Y cómo se predicen partículas solamente porque encajan en el modelo, ¿no? Que ahí se observan. Tenemos ¿no? el modelo estándar de partículas que, como dije, Pues a la funciona fecha muy bien. es el mejor modelo que tenemos, pero ya sabemos que está incompleto. Porque justamente neutrinos ya salió de eso. El gravitón es una No, partícula... gravitón no es está en parte del modelo estándar. Ya. El gravitón, Pero ¿se piensa que debería existir algo así? claro, digamos, o sea, está la parte de los modelos, pero también hay una cuestión de fe, si lo podemos llamar Ya. así. ¿Fe en qué sentido? Pero no fe ciega, ¿no? No, calma. ¿Fe en qué sentido? Fe en el sentido de que vemos que el modelo funciona, vemos que tenemos datos, o sea, el modelo está funcionando, nuestro conocimiento de la física, al menos creemos que está por buen camino, y es bastante natural, porque, o sea, conocemos al menos 4 fuerzas, es lo que conocemos. 2 de ellas muy cercanas a nosotros, la gravedad y el electromagnetismo. Pero existen otras 2, la fuerza fuerte, que es lo que mantiene los núcleos en los átomos unidos, y la fuerza débil, que está asociada con el decaimiento radioactivo. ¿Ok? Entonces, cada una de ellas tiene una partícula que es la mensajera de esa fuerza, que son los bosones. Claro. El electromagnetismo tiene al fotón, la fuerza débil tiene a los bosones WZ0, gravedad debería tener uno también. El gravitón. El gravitón. Claro. O sea, es natural para nosotros, de la misma forma como confiamos que el Higgs debería estar ahí. Claro, porque también toda onda tiene su contraparte de partícula y ya se han detectado las ondas gravitacionales, así que deberían tener su contraparte de partícula. No, las ondas gravitacionales van por otro lado, van por el lado de la perturbación es una perturbación del propio espacio-tiempo. Ah, ya. Del Perfecto. tejido espacio-tiempo. Perfecto, ya, me quedó claro. Bueno, estuvo muy interesante, muchas gracias por Muchas haber gracias venido. por la invitación. Y estuvimos hablando con César Castromonte, que es físico de partículas. Hemos intentado abordar, no responder obviamente, porque nadie sabe, pero intentamos abordar y explorar el tema de la energía oscura, de la materia oscura, y hemos descubierto acá, que por lo menos yo, que la energía oscura va a determinar el fin del universo, aparentemente, ¿no? Y nos O no, tal vez no. Si lo entendemos, podemos pararlo, no creo que... Lo que pasa es que en el primer modelo el universo simplemente se va a extender y vamos a hacer una cosa fría, solitaria, al punto de que se va a extender tanto de que las galaxias, o sea, no vamos a poder ver otras galaxias simplemente, pero no indica que se destruya. El segundo, el de la quinta esencia, y particularmente ese modelo fantasma, ese es el más, digamos, no es un buen escenario para el universo, digamos. Excelente. Espero pues que me llames cuando haya algún avance, algún descubrimiento para tenerte acá nuevamente en el programa y poder explicar estos temas al público en general. Bueno, estuvimos en la entrevista central con César Castromonte, que es físico de partículas, hablamos de la materia oscura, y ahora vamos a una breve pausa antes de jugar el quinto juego trónico. No, perdón, antes del juego trónico estamos con Paola Larrauri en el Byte de la semana. Nos vemos. ¿Qué tal? Estamos acá de vuelta en la manzana escéptica. Vamos a conversar con Paola Larrauri en el Byte de la semana sobre un tema bastante interesante, que es qué son los genes, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué exactamente es un gen y cómo funciona? Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. No sé si podemos comenzar tal vez por contarnos cuál es la estructura básica de un gen. Sí, bueno,
Ahí quería añadir, voy a hablar un poco de los genes, sí, porque tenemos que empezar hablando de la estructura de los mismos, pero hoy específicamente voy a ahondar en lo que son los intrones, que son una parte de los genes, Ya. y que son un tema bastante controversial y misterioso, digamos, a la fecha. Bueno, los genes, digamos, son estructuras de ADN que se encuentran en nuestro genoma y que codifican proteínas que son la base estructural de todas las funciones, tanto estructurales, valga la redundancia, como fisiológicas en nuestros organismos, ¿no? ¿Qué quiere decir que codifica? ¿Se puede ahondar brevemente? Sí, claro. Codifiquen quiere decir que, bueno, los genes contienen información valiosa para todo lo que nosotros tenemos. Entonces, hay regiones del ADN de nuestro genoma que al codificar quiere decir que tienen la información necesaria para producir determinada proteína. Porque también hay regiones en el ADN que no codifican nada. Y dentro de este tipo de regiones se encuentran los intrones. Entonces, Es como la materia oscura del ADN. digamos algo para hacer algún símil, sí. Porque la parte no codificante es la mayor parte del ADN y es Exactamente. la parte que ignoramos. Sí, de hecho, tú en alguna oportunidad antes habías mencionado, ¿no?, que a estas regiones grandes de ADN se le llamaba ADN basura, pero actualmente ya el término ya no es el más adecuado porque si bien son regiones que aún resultan algo misteriosas para nuestro conocimiento, deben tener alguna razón y de hecho ya la investigación en esta era ha avanzado bastante como para tener algunas luces de las funciones que podrían cumplir en nuestro genoma, ¿no? Interesante, como segundos reguladores a veces, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es? Un gen es la parte codificante, ¿no? Entonces, en el ADN tienes un gen y de ahí termina y ahí comienza otro gen. Claro, los genes se ubican a lo largo de nuestro genoma, pero a su vez están compuestos de regiones codificantes que son exones y grandes regiones intergénicas o intrones. Entonces, si tú ves un gen, por ejemplo, un sector del ADN, tenemos exón, intrón, exón, intrón. Y como mencionabas, estas regiones no codificantes o de las cuales no tenemos muchas luces de qué es lo que realmente hacen, son regiones muchísimo más largas, hasta 4 o 5 veces más largas que los exones, que son los que sí codifican o generan proteínas. Y esos exones, claro, se sabe que construyen determinada proteína, ¿no? Exacto. ¿Y eso está en todos los seres vivos? Bueno, hace unos años, incluso cuando yo estaba en la universidad, nos decían que los exones los intrones solo estaban en los eucariotes, o sea, organismos superiores o desde microorganismos, pero desde lo que son los parásitos. Parásitos, animales, plantas, nosotros los seres humanos, o los primates, ¿no? Pero a la fecha se han encontrado regiones que también les llaman intrones en lo que son bacterias, pero que no tendrían el mismo comportamiento que tienen con lo que ocurre en los eucariotes, ¿no? Porque antes se manejaba de que las bacterias tienen un mecanismo muchísimo más preciso en el tema de regulación de su expresión genética, porque no tenían justamente estas regiones intrónicas que funcionan como digamos que reducirían la probabilidad de que las mutaciones ocurran en exones, que sí podrían tener, digamos, un efecto negativo o un efecto fuerte sobre nuestra expresión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor idea que se tiene de cuál sería la función de esos intrones? Bueno, se manejan algunas hipótesis de por qué existirían, ¿no? Por qué la evolución los ha conservado, incluso en regiones tan grandes del ADN, porque se maneja que el ADN humano, el genoma humano tiene como que 2% solo de todo el genoma codifica proteínas. Entonces, ¿todo el resto qué hace? ¿Verdad? Dicen que podría estar interviniendo bajo varios niveles de regulación de expresión de nuestros genes. Uno de ellos, por ejemplo, se le llama el alternative splicing. El splicing, que viene del término en inglés de empalme, quiere decir de que, por ejemplo, actualmente sabemos que de un gen se pueden producir diferentes proteínas. Por más que codifique para una proteína específica, se pueden sacar diferentes versiones de esa proteína. Y eso se logra gracias a este mecanismo de alternative splicing. ¿Por qué? Porque, como mencioné, tenemos un gen determinado, tenemos exón, intrón, y los intrones pueden ser muchísimo más largos que los exones. Entonces, cuando vamos a llegar a la parte de proteína, primero ocurre la transcripción, que vamos a obtener del ADN, el ARN, que es otra molécula también que interviene en este proceso mensajero, que va a codificar directamente a las proteínas, y en ese transcurso, digamos,
los intrones permiten hacer diversos tipos de recombinaciones para que al final los exones de este gen se combinen de maneras diferentes. Por ejemplo, el exón 1 y el exón 2 terminan juntos y codifican una proteína determinada. Pero en el otro, los intrones se cortan comiéndose también un exón, entonces otra versión de la proteína está codificada por el exón 1 y el exón 3. Y así, estas diferentes combinaciones permiten obtener diferentes formatos de una misma proteína. Entonces hay un 2% de información básica de cómo hacer una proteína y de ahí un 98% de información que tal vez no se usa o que tal vez sí se usa, pero que se carga y que aparentemente sirve como para regular qué tipo de proteína si se produce tal o cual tipo de variaciones, ¿no? O sea, hay un montón de variaciones de la manera como un solo gen puede producir una proteína, tal vez, sí, ¿no? porque como te digo, o sea, regiones codificantes como tal tenemos muy poquitas para el tamaño del genoma que tenemos, pero aún así los seres humanos somos realmente muy, muy complejos. Por ejemplo, estuve revisando, la bacteria E. coli tiene una gran cantidad de genes, pero nosotros, obviamente, por la complejidad que tenemos, lo superamos en muchísima cantidad. Sin embargo, los humanos, los ratones y un gusano llamado, bueno, su nombre científico es el Caenorhabditis elegans, que es un gusano muy chiquitito que se utiliza para diversos estudios como organismo modelo, tiene casi la misma cantidad de genes que nosotros. Entonces ahí uno dice, ¿cómo es posible? ¿No? Los seres humanos son muchísimo más complejos, no solo en tamaño, sino también en funciones o en estructura. Pero ahí viene un poco, o sea, eso le añade más misterio al tema de los intrones, ¿no? De todas formas, la investigación ha empezado digamos, a ahondar un poco más en estos procesos que ya se conocen como el alternative splicing, pero entre otros, porque podrían estar también tener un efecto de reducir las mutaciones, como mencioné hace un momento, porque las mutaciones a veces suceden, digamos, un poco al azar o con diversos factores de por medio, y nosotros, al tener intrones, tenemos mayor probabilidad que estas mutaciones caigan allí y no caigan en nuestros exones, que son los que realmente van a determinar qué proteína estamos produciendo. Igual es un tema muy complejo de explicar, la verdad, porque hay diversos tipos de mutaciones, etcétera, pero sería una de las funciones más importantes que tendrían los intrones. Qué interesante. Bueno, muchas gracias, Paola. Estuvimos con Paola Larrauri en el Byte de la Semana hablando sobre el gen codificante y los intrones, la sección esta del ADN que no codifica y cuál podría ser su función. Hacemos una brevísima pausa y cerramos el programa con el quinto juego trónico. Estamos acá de vuelta en la manzana escéptica, en la última sección, con el quinto juego trónico. Buenas noches, Alessandro, ¿cómo estás? Hola, Víctor, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido al programa. Muchas Cuéntanos, gracias. siempre nos tienes alguna sorpresa en esta parte. Hoy hemos cambiado un poco los juegos trónicos. Hoy los participantes van a ser los espectadores, toda la gente que nos ven en redes sociales. Excelente. Así que al final les voy a mandar el reto para que en nuestras redes sociales, en los comentarios de Facebook, en YouTube, puedan ingresar su respuesta o digamos el resultado de lo que voy a proponer. ¿Ok? El tema de lo que vamos a hablar el día de hoy es el terraplanismo. O sea, hay una onda muy fuerte de estos grupos conspiranoicos hablando de que la Tierra es plana. Era en realidad un capítulo de la ciencia o pseudociencia que ya había terminado hace mucho, pero con el boom del YouTube y todos estos opinadores en redes sociales, se ha reflotado este Hace comentario. poco hubo un congreso de terraplanenses y congregó a gente de todo el mundo. Por supuesto, o sea, Impresionante. los terraplanistas están distribuidos por todo el globo, así que de eso estamos convencidos. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar primero, mucha gente dice también que la Tierra es redonda. Sí. Y la gran respuesta es, no es redonda tampoco. Claro. O sea, no es ni plana, pero tampoco es redonda. Es cúbica. Es un tampoco, ¿no? Es una nave Worf, ¿no? Bueno, una nave Borg. Claro, de Star Trek. De Star Trek, así que, bueno. Y es un esferoide oblato, o más exactamente un geoide, por las montañas y la diferencia de alturas y todas las irregularidades. Y esto ya lo planteó hace más de 2000 años Eratóstenes. O sea, Eratóstenes de Alejandría hizo un experimento con 2 varas y pudo calcular mediante el arco y los ángulos con una precisión bastante alta, bueno, un poco el tamaño de la Tierra y que éramos, pues, que era la Tierra es redonda. Más o menos los cálculos que hizo basados así, ¿no? Con 2 líneas paralelas
y con las varas, evidentemente, porque están en perpendicular con la Tierra, con el suelo, van directamente hacia el centro de la Tierra. Entonces, de esa forma, con los ángulos pudo calcular de que había un arco que se estaba formando, o sea que la Tierra es redonda. Claro, eso lo explica bastante bien Carl Sagan en la Sí, serie Cosmos, es impresionante, ¿no? Él decía que Eratóstenes se topó con un relato que en este pueblo en el sur de Alejandría, a determinada hora del día no producía ninguna sombra, ¿no? Entonces calculó el mismo día del año y se dio cuenta que sí producía sombra en Alejandría, entonces dijo, ¿cómo es posible que haya sombra en un lugar y no sombra en el otro en el mismo Exacto. momento si la Tierra es plana y los puntos son ¿no? y los Exactamente. palos son paralelos? Entonces dijo, tiene que ser curva, ¿no? Entonces, Exactamente. y mandó a un esclavo, creo, a caminar y contar los pasos, y ahí cuando regresó pudo hacer el cálculo, fue el primero en enterarse el tamaño de la Tierra. El tamaño ¿no? de la Tierra, exacto. Y con una precisión Sí, increíble con hasta para nuestros tiempos. No sé cuántos miles de estadios, ¿no? Sí. Pero Sí, sí, sí. Así claro, que, como es un poco achatada en claro, los polos, hay una hay una razón. pequeña diferencia, ¿no? Exacto. Bueno, pero ¿qué sucedió? Estamos hablando hace 2000 años, los griegos, o sea, fue bastante tiempo. Pero ¿dónde nace este problema? Nació en el siglo XIX. Estamos hablando de un inventor inglés, Samuel Birley Robotham, que él crea un folleto y luego un libro hablando sobre que la Tierra es plana, o que en realidad que es un disco con la Antártida alrededor y establece ciertas mediciones, y esto basado, digamos, en fuentes bíblicas, ¿no? Posteriormente, y para esto él creó, o se apoyó, mejor dicho, en lo que se llama el pensamiento cetético. ¿Qué es el pensamiento cetético? Quiere decir que solamente vas a basar todo tu conocimiento en lo que tú puedes percibir por los sentidos, de hecho, por los 5 sentidos, digamos, aristotélicos. Ujú. Socráticos, perdón. Sí, bueno, creo que es. Yo me acuerdo que Tradicionales. entrevistaron a una de estas personas que fue al Congreso Ujú. y que se había sentido aislada en su pueblo, él tenía... No sé, está en la superficie de una sandía, para ese microbio, pues la sandía es plana. O sea, los sentidos definitivamente no son confiables en determinadas magnitudes. Y bueno, además luego eso es por personas de cultos o de algunas religiones se fue afianzando, pero también hay un mito alrededor de esto, y es que Cristóforo Colombo, o Cristóbal Colón, muchas veces se dice que él pensaba que la Tierra era plana, o perdón, que se pensaba en esa época que la Tierra era plana, y que él tuvo la gran idea de decir, no, es redonda, ¿no? Cuando en realidad era bastante aceptado de que era redonda, y Cristóforo Colombo se equivoca en algo muy elemental, y es que el planteamiento que él tenía distinto al resto, no es que la Tierra era redonda y todo el mundo pensaba que era plana. Todo el mundo pensaba que era redonda, o digamos en su mayoría, y él pensaba que era redonda pero más pequeña. Porque él tenía mediciones, digamos, en base a varios estudiosos, a varios investigadores, en el cual él confunde las millas árabes con las millas romanas, me parece. O sí, las millas árabes y las romanas. Entonces, por un problema de conversión de los arcos, las distancias y todo, él asume que la Tierra es más pequeña. Entonces, sí, él quería una nueva ruta para llegar a las Indias, para traer las especies y todo lo que se explotaba en ese momento allá, o se comerciaba. Y el problema fue que él estando equivocado, si es que no estuviese América a mitad de camino, él hubiese muerto de inanición y en medio del océano, ¿no? Claro. Felizmente estaba América y con eso se salvó, y bueno, y él regresa pensando inclusive que son la parte histórica, ¿no? Claro, es la gente que no había estudiado, básicamente, que pensaba que había un acantilado, ¿no? Había una pero minoría, yo no definitivamente. entiendo esta gente que cree actualmente, claro, yo supongo en el pasado, cuando tú vives en un pueblo toda tu vida y hay noche y día y no te enteras, pero en un mundo globalizado donde tú puedes conversar a alguien que está en la China o en Australia, no puedes llamarlo todas las 9 de la mañana y ahí va a ser de noche. Te acabas ¿Y de adelantar a una de las partes que vamos a hablar. ¿Cómo explicas eso? O sea, llamo a un amigo que está en otro lado del mundo y es de noche a que es de día. Sí. ¿Cómo explicas eso, no? A ver, no existe explicación Si la Tierra es plana. en el terraplanismo. De hecho, existen algunos formatos, algunas, no sé si llamarlo teorías, pero explicaciones muy básicas en donde se habla de que al ser la Tierra un disco, el Sol da vueltas, o sea, gira y en realidad viola, digamos, la luz viaja en línea recta, en principio, digamos. Entonces, ¿cómo va a ser de día acá y de noche acá? Pero aún así lo explican como si el Sol lo pudiésemos ver porque está más cerca. O sea, ilumina porque está cerca, pero porque si está está lejos cerca, ya la luz no llega, se cansa la luz se cansa, a mitad de ¿no? la Tierra y de ahí la segunda parte es oscura. Que la explicación en realidad física es que lo veríamos más lejos, pero estaría ahí, ¿no? Entonces, bueno, y ahí voy a plantear 5 formas por las cuales
podemos refutar desde casa, desde cualquier persona que está viendo el programa, o que toda la gente que está viendo el programa, pueden refutar de esta teoría Sí, conspiranoide, es ¿no? importante, no se la vayan a creer después. Sí, exacto, sí, que no hay ningún problema. Primero, todavía estamos en un poco de temporada de verano, así que podemos ir al océano, podemos ver un barco y vamos a notar que el barco, en vez de comenzar muy, muy pequeño y agrandarse, lo que va a suceder es que el barco aparece en el horizonte. Podemos apoyarnos de algún telescopio, de binoculares o inclusive con mucha, digamos, precisión con la vista, pero haciendo un pequeño esfuerzo y vamos a ver que la parte superior del barco es la que va apareciendo en el horizonte hasta que aparece todo el barco. Entonces, con eso ya sabemos que hay una curvatura que es lo que nos está alejando del barco e impidiendo ver. Eso lo saben los marineros, ¿no? Primero aparecen las velas y después Las el velas. casco. Claro. O el carajo, la canastilla encima del mástil superior, también Ya. en los barcos tradicionales a vela. Bueno, segundo, es en base a la luz solar y los edificios. Podemos verlo en Miraflores, por ejemplo, en nuestra costa, cualquier lugar en realidad con un horizonte amplio. Vamos a poder ver que el sol, cuando se está ocultando, comienza a verse la sombra desde abajo del edificio y va subiendo a través del edificio. Si estamos en un lugar donde amanece, va a ser al revés. El sol va a empezar a alumbrar la parte superior del edificio y va a ir bajando. ¿Okay? Es digamos, igual por el arco que se forma. Y hay un experimento que yo lo he utilizado y es muy simpático y es por el cual podemos ver el sunset 2 veces. Y es que si tú estás agachado o sentado en el piso o tratando de estar en cuclillas y esperas hasta que el último arco del sol, o sea, antes del crepúsculo, que el último arco del sol se oculta y en ese momento te paras con mucha velocidad y vas a volver a ver cómo esa parte del sol se vuelve a ocultar. E inclusive a todos los espectadores lo pueden grabar con su celular, se agachan y se paran y van a poder grabar 2 veces ese último pedazo de sunset. Estabas en un rave en la playa, ¿qué cosa hacías? No, de hecho Para ver ese efecto. estaba esperando poder comprobar este experimento, ¿no? O sea que tú sí tenías dudas de que la Tierra es plana. No tenía dudas, pero quería demostrarlo, ¿no? Bueno, claro. Así que Sí. no hay ningún por problema. Por si acaso. Por si acaso. Buen escéptico. Buen escéptico, exacto. La tercera opción es por los eclipses. O sea, cuando tenemos un eclipse solar, lo que podemos hacer es, con la preparación debida, con todo lo, digamos, adecuado, Para no quedarte para ciego. no quedarte ciego o tener daños en la vista, podemos ver que la sombra que hace la Tierra en la Luna es circular. O sea, si fuese un plato, a veces podría verse, si nosotros fuésemos un disco, a veces se vería circular, a veces se vería ovalado o a veces se vería una línea. Entonces no habría no sería homogéneo como actualmente, porque nuestra sombra siempre es circular en la superficie lunar. La cuarta forma, los que no quieran viajar hacia donde va a ser el siguiente eclipse, va a ser, como tú mencionabas, con las distintas zonas horarias. O sea, todos conocemos de pronto por redes sociales o por amistad a alguien que esté en otro lugar y vamos a poder comprobar de que existen distintas zonas horarias o que incluso hay partes en donde es de noche. Entonces, si es de noche en un lugar y es de día del otro, se rompe la idea de que somos un disco, porque la única explicación sería que es un disco con una moneda y hay gente viviendo abajo, ¿no? O sea, lo cual no tendría sentido. Claro, no, tiene que ser redonda, porque si es un disco, la noche Ahí y se el día explican las zonas sería horarias. de inmediato, o sea, De cambiaría inmediato, de noche y exacto. no habría una gradiente como lo que sucede. Justamente porque hay una gradiente, zonas porque horarias. anochece y Claro. amanece lentamente en diferentes momentos, es porque la Tierra es esférica, ¿no? Exactamente. Y la quinta es la que a mí me encanta, y es gracias al cielo nocturno. Nosotros somos una esfera o un geoide, la Tierra es un geoide, y existe una esfera externa, imaginaria, que es donde se proyectan todos los astros, todas las estrellas. Se llama esfera celeste. Si nosotros apuntamos el polo sur y proyectamos el polo sur, vamos a encontrar el polo sur celeste, y en el cielo lo podemos ver. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando nosotros observamos el cielo, vamos a ver toda esta cúpula de estrellas girar, aparentemente para nosotros, girar, y vamos a poder ver cómo en una determinada región del cielo las estrellas giran sobre un punto. Entonces, estamos apreciando el polo sur o polo norte celeste, depende dónde esté la persona que lo observa. Entonces, si nosotros apuntamos una cámara y hacemos un time-lapse, ¿no? Hay aplicaciones para poder hacerlo con una cámara fotográfica y un trípode, y hacemos un time-lapse. O sea, dejas el diafragma abierto y Exacto. captas luz por una hora o Por una hora, por varias horas. pueden ser hasta un poco menos, pero con una hora definitivamente vamos a poder verlo, y vamos a poder ver cómo en el resultado final vamos a ver que las estrellas giran, porque puede ser por timelapse o un video, ¿no? Que ha sido grabado muy lento y Claro. luego lo reproducimos a velocidad normal.
Y vamos a ver cómo el cielo gira sobre un punto. De nuevo, si estamos en el norte, tenemos que apuntar hacia Polaris. Y si estamos en el sur también, hay ciertas estrellas. Podemos basarnos en la Cruz del Sur, pero vamos a poder ver cómo se giran en un determinado sentido y alrededor de un punto imaginario, finalmente. ¿Y para eso qué nosotros. significa? Esto significa que el cielo está, digamos, la esfera celeste, que es nuestra percepción, se está formando porque la Tierra gira sobre un punto. Entonces, la única posible explicación para que se genere este efecto, y podemos hacer toda la matemática y toda la demostración gráfica para entenderlo, pero la única explicación, en resumen, es de que la Tierra es una esfera y gira sobre su eje. Entonces podemos demostrar dos cosas, que giramos, que tenemos una rotación, y además que en el cielo nocturno tenemos esta esfera celeste con las estrellas distribuidas en este, ¿no? La única posible explicación es, usando la manzana, es que gira sobre su eje igual que la esfera celeste, ¿ok? Y eso viene a ser la quinta forma con la cual todas las personas que nos están viendo pueden unirse a este juego trónico y pueden comentar en las redes sociales pues sus fotografías o sus videos o simplemente un comentario de que lo hicieron, ¿por qué no? De que demostraron que a cualquier youtuber falso que pueda estar divulgando esto, que digamos que la Tierra es redonda, ¿no? Excelente. Entonces tienen que mandarte la evidencia de que han pasado por estas pruebas. Los invito a todos que pongan en el Facebook. Y bueno, habrá algún premio, los podemos anunciar o pueden mandar un video. Podemos poner en el programa las mejores participaciones. ¿Por qué Sí, ¿no? Sería interesante. Pueden mandar sus audios o videos y los podemos pasar en el programa. O pueden llamar también, a veces que se animan y llaman y participan en cabina, porque estamos acá todos los martes a partir de las 9 en Onda Digital. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias por venir. Alessandro, estuvo muy interesante el quinto juego trónico, ya estamos acumulando, estamos en el quinto. Bueno, ya estamos ya cerrando el programa. Hoy día tuvimos un programa muy interesante. Hablamos de energía oscura, de materia oscura. Hablamos sobre el lado oscuro de los genes también, ¿no? Estos intrones que a veces no codifican, pero funcionan como segundos reguladores, ¿no? Y también hablamos sobre la infidelidad, ¿no? El lado oscuro del amor también, ¿no? El tema de la infidelidad con Luis Arbaiza y cuál podría ser una explicación evolutiva, biológica sobre el asunto. Aparentemente, tanto los hombres como las mujeres son igualmente infieles, ¿no? Bueno, esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Los invito a seguirnos en las redes, en Facebook, en Twitter, dentro de poco Instagram, porque me dicen que Instagram está más popular que Facebook. Entonces vamos a abrir un Instagram también. Y la siguiente semana tenemos a un invitado muy interesante para hablar sobre la economía. Es un tema que hasta ahora no hemos tratado en La Manzana Escéptica, pero con la objeción de Luis Arbaiza, sí considero que la economía es una ciencia. Entonces vamos a ver cómo la defiende nuestro invitado acá. Y en el lado B también se verá cómo Luis Arbaiza la critica y los demás no sé qué postura quieran adoptar en torno a la economía. También mucha gente dice que la psicología no es una ciencia, yo la seguiré defendiendo como ciencia. Pero bueno, cualquier denuncia que tengan de alguna pseudociencia, escríbanos, estamos acá también para mantener a raya a estas pseudoterapias que a veces afectan nuestra salud. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Les recuerdo que es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Mi nombre es Víctor García Belaunde y los invito a seguirnos en la siguiente edición. Chao.